Bueno, ¿qué tal, mi gente? Hoy quiero mostrarles un producto muy especial. Ya se lo mostré hace unos días y desde que lo tengo me está encantando. Es la interface de audio Antelope Audio Zencuadro y es con la que estoy grabando las voces definitivas de mi álbum Pecados Capitales. ¿Por qué lo estoy grabando con esta interface? Aquí les voy a mostrar un poquito y eso que está todo enchufado. Lo estoy grabando con esta interface porque la calidad de las entradas de audio y los convertidores es la misma que la que tienen las gamas altísimas, como por ejemplo Orion 32 Gen 4, que también lo tengo. Pero esta maravilla me da algunas ventajas como el Synergy Core y como lo que están escuchando ahora mismo. Es decir, ¿escuchan lo bien que me escuchan? Aunque estoy haciendo una grabación a la pantalla y a la cámara, también estoy haciendo un directo en Instagram. Y en Instagram me están oyendo no a través de mi iPhone, que lo tengo aquí delante. Aquí está el iPhone con el que estoy haciendo el directo, como pueden ver. ¿Ok? Es un directo real en Instagram, pero el iPhone está conectado por el USB 2 a la Zencuadro. Y dirán, pero la Zencuadro no está conectada al ordenador, que estamos viendo el interface y cómo suben ahí los búmetros. Efectivamente, pero es que la Zencuadro tiene dos conectores USB, uno para conectar a un a un Mac o a un PC y otro para conectar a un dispositivo iOS o un dispositivo Android. ¿Y para qué sirve esto? Pues, por ejemplo, podría servir para que tú tengas un DAW en el móvil, como la versión pequeñita de Cubasis, y poder grabar con alta calidad con un interface totalmente compatible con un dispositivo Android o iOS. Por ejemplo, cualquier otra DAW que puedas encontrar en un dispositivo móvil. Y grabarías con esta calidad. Esto es un micro de condensador y esto es un micrófono de alta calidad que usamos en los estudios. Y como ven, dirán, bueno, este directo no se escucha como todos, porque normalmente los directos que hago con el iPhone los hago con el micrófono del iPhone, que tiene muchísimas limitaciones, obviamente. Y ahora estoy conectando la Zencuadro tanto al celular como al Mac. ¿Qué ventajas tiene todo esto? Bueno, muy sencillo. Por un lado, en la pantalla puedo controlar qué está pasando con las voces y también, por aquí está el USB 2, el sonido que estoy emitiendo o que estoy haciendo llegar desde la misma interface. Esto es lo que llega al iPhone. De esta manera, vuelvo al menú principal, que está aquí. De esta manera, lo que conseguimos es hacer una emisión con alta calidad. ¿Para qué podría servir esto? Bueno, para hacer un directo en el que estás haciendo un podcast en vivo con varias personas, ya que la interface tiene 4 entradas de micrófono, 4 entradas a las que le puedes meter micros como este de condensador. Y de esta manera tenemos la posibilidad de emitir en vivo con tu móvil, con tu iPhone, con tu iPad, con tu tablet Android, con esta calidad que me están escuchando. Y no solo es que grabe en alta calidad, sino que se reproduce en alta calidad. Y ahora les vuelvo a mostrar algo que para mí es lo más increíble de esta interface, y es lo que estoy emitiendo ya se está procesando. Miren, esta maravilla, para los que están en Instagram, está pasando a través de esos procesadores que ven, este negro, el FET A76, el SM100A, y aquí arriba tengo un ecualizador BAE 1023 de NIF. Esa es la joya de la corona, se está convirtiendo en uno de mis ecualizadores favoritos. Fíjense qué ocurre si le doy a bypass a los procesadores con los que estoy emitiendo en tiempo real. Bypass, bypass, bypass. Escuchen ahora la voz. ¿Notan la diferencia? Esto es la voz de muchísima más alta calidad que el micro, gracias a que está entrando por la interface y con un micrófono de condensador de alta calidad. En este caso tengo un Lauten Audio unidireccional, un LS208, que es una maravilla para este tipo de cosas, para emitir. Pero imagínense que yo de pronto voy a borrar todo esto y voy a empezar de cero, ¿no?
quiero que ustedes en vivo me escuchen no con alta calidad simplemente porque el micro es bueno, sino que yo quiero que me escuchen ya un producto acabado, totalmente con un sonido, pues lo que podría ser una emisión de radio ya tratada, pasada por procesadores. Pues vamos de nuevo a hacer toda esta cadena. Pondríamos este BAE, por ejemplo, y digamos que lo que quiero es pues un poquito de brillo en la voz. Bueno, pues le voy dando brillo en la voz. Ya le he dado bastante brillo, ahí se lo quito, ahí se lo doy. Pues vamos a ponerle una cantidad razonable. En 700 aproximadamente, si se dan cuenta, la voz suena muy nasal si la sumo, pero si le resto, la voz suena un poquito más clara, menos nasal. Y si quiero también recuperar un poquito de cuerpo en graves, ahí en 110 la voz se pone como más colorida, pero quitándole en subgrave para que la voz no esté demasiado embotada. Con esto, fíjense la diferencia, sin ecualizador, con ecualizador. Vamos a darle un poquito de ganancia, 1, 2, 1, 2. Fíjense qué diferencia, sin ecualizador, perdón, con ecualizador, sin ecualizador. Entonces, lo siguiente sería meter un poquito de compresión a la voz. Voy a poner de nuevo este porque me gusta. A mí me gusta ponerle un... Para el rap o para las cosas habladas, me gusta poner el release muy rápido, el attack tirando a rápido, aunque en realidad este compresor es muy rápido. Y ahora lo que hago es darle un poquito de caña aquí y bajar la salida. Lo que estoy haciendo es comprimir la voz un poquito. A ver, voy a subir un poquito. Hola, hola, sí, sí. Y para terminar, pues podríamos poner, bueno, otro tipo de efectos, ¿no? Vamos a poner que en el directo quiero hacer algo más especial. Quiero ponerme a cantar. Quiero cantaros una canción en tiempo real. Poner una instrumental y quiero cantaros. Y quiero que me oigáis muy bonito. Por ejemplo, con un poquito de reverb. Muy bien, pues ya viene incorporado aquí. Esta es la reverb. Aura Verb. Y le subo el envío. Hola, hola, hola. Y aquí me tienen con un poquito de reverb. En realidad es con bastante reverb. ¿Se dan cuenta? Lo puedo subir lo que quiera. Bueno, para eso, para hacer todo esto, vamos a bajar el reverb. Ok, de nuevo estoy aquí cerca con ustedes. Me he salido de esa gigantesca catedral. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Esto es una interface que está funcionando como funciona con cualquier ordenador Mac o Windows, pero en esta entrada trasera, este cable blanco está conectado al teléfono móvil, por donde estoy ahora emitiendo realmente en Instagram. Esto es un directo real en Instagram. Ok, y tiene 4 entradas, ¿vale? Aquí tengo un micrófono que ni al caso, que está por ahí colgado, pero aquí delante tengo este micrófono, ¿ven? Es la entrada 2. ¿Y esto qué significa? Bueno, si se fijan, aquí en el interface, aquí tengo la entrada 1, que no tiene nada, la 2, le enciendo el 48 Phantom para que alimente el micrófono porque es de condensador, y le digo a varios canales, bueno, puedo mandarlo a uno o a otro. En este caso, yo lo he mandado al canal 1, que es por el que está saliendo aquí al envío que va al USB 2 al iPhone. Es decir, el micrófono entra por la entrada 2. Aquí está, como lo pueden ver, de hecho. Bien. En aquí el primer canal, yo le pongo ecualización y le pongo, mira, le voy a poner un poquito más de compresión para que suene más potente. Le pongo compresión, ahora suena más potente todavía. Bienvenidos a la FM, vamos a enseñar cómo manejar una Antelope Zen Quadro con mucha compresión para parecer un auténtico locutor de radio. ¿Vale? Y entonces, este sonido se manda al iPhone donde yo estoy emitiendo. ¿Cuáles son las funciones de esto? Muchísimas. La realidad es que yo no le voy a dar tanto uso a esta función porque yo me dedico más a hacer música y cuando hago un directo ya lo tengo todo centralizado en Mac. Pero si tú quieres llevarte tu estudio de alta calidad y hacer emisiones desde la playa, ahora que es veranito, desde donde te dé la gana, todo con el iPhone,
Simplemente lo que tienes que hacer es echar tu interface a la maleta. Y bueno, tiene también alguna otra ventaja que es importante comentar, como por ejemplo que el iPhone se está cargando mientras está conectado al USB 2 de Antelope Zenquadro, lo cual te asegura que tú puedas estar durante bastante tiempo conectado sin miedo a que el iPhone se esté descargando, porque es un puerto de carga también. O sea que no tienes que tener miedo a que se desconecte el teléfono por falta de batería. No obstante, esto implica que la Antelope Zenquadro esté conectada también a un PC o a un Mac, pero puede ser tu portátil. Entonces, fíjate que de pronto puedes emitir con sonido de alta calidad en cualquier sitio donde puedas tener a tu mano un portátil, tu interface y tu teléfono celular, y puedes emitir en el formato de moda, que es vertical. No es el formato que a mí más me gusta, pero para plataformas como Instagram o TikTok es el formato que mejor funciona y es el que obviamente cualquiera que se dedique a las redes sociales recomendaría. O sea que si estás ahí a tope con las redes sociales y quieres emitir con alta calidad, o por ejemplo hacer un tutorial de audio y que la calidad de la pantalla que envíes, bueno, hay cientos de configuraciones, pero mientras estás explicando lo que haces, quieres sonar así de bien, fijaos qué diferencia. No queremos sonar así, queremos sonar así, pero ni siquiera es así, porque el iPhone tiene mucha peor calidad que el micrófono así de por sí. Entonces, bueno, esto es una de las ventajas que tiene esta interface, pero yo no me canso de dar otras. Para mí lo más importante no es esto, pero sé que para muchos de ustedes sí puede serlo, sobre todo la gente que combina un poco la producción musical con los tutoriales y con las redes sociales. Esto no impide que deje de ser una interface maravillosa si nos referimos. Os la voy a mostrar a los de Instagram para que la veáis. Ok. Esto no deja de ser una interface maravillosa si nos referimos simplemente a grabación, producción. Tiene unos drivers ASIO que van a toda velocidad, con Cubase o con la plataforma que utilicéis. Da igual, Logic, Pro Tools, no hay problema. Tiene unos convertidores de alta gama, donde el rango dinámico, la señal ruido y la calidad del sonido que recoja es impoluta. Y bueno, tiene también ventajas como tener dos salidas de auriculares independientes y que puedes controlar los volúmenes tanto de los micros que estén conectados como de la salida de altavoces, como de las salidas de auriculares individualmente, tanto en el software de la pantalla, aquí, monitores, auriculares, como tocando varios botones aquí, de una manera muy sencilla, con los botones, con este botón y con la tuerca puedes bajar y subir el volumen. Entonces, bueno, espero que les guste cómo se puede emitir con esta interface. Y recuerden que ahora mismo, por el precio de esta interface, no hay nada similar, sobre todo a nivel calidad de grabación. Y luego todos los que estéis dedicados a hacer tutoriales, redes sociales y emisiones en vivo, podcast y demás, es una maravilla. Para eso es una maravilla. Yo no es algo que vaya a usar muy de continuo, pero sé que mucha gente sí lo usáis, así que acuérdense que es Antelope Audio Zenquadro Synergy Core. Efectos en tiempo real, calidad de grabación absoluta y conexión directa. O solo a iOS y Android, solo a PC, Mac o Windows, o conexión simultánea como estoy haciendo yo ahora en este momento. Así que nada, espero que les haya gustado. Es increíble lo que la tecnología va avanzando y lo que los compas de Antelope Audio han logrado con este pequeño cacharro del que yo estoy enamorado. Un abrazo fuerte.